Ahora, eh, el acetato puede ser posteriormente reducido a 3-hidroxibutirato en la matriz mitocondrial por la D3-hidroxibutirato deshidrogenasa. La proporción de hidroxibutirato oxalacetato depende de la proporción NADH, Na y demás en la mitocondria. Al tratarse de una beta-cetoácido, acetato también puede descarboxilarse lenta y espontáneamente a acetona, que puede ser detectada en el aliento de una persona que tenga una concentración alta de acetato en la sangre. El hígado es el principal tejido que se produce acetato y 3-hidroxibutirato que difunden desde la mitocondria hepática a la sangre y son transportadas a los tejidos periféricos, y aunque en un principio se consideraban como productos de degradación de escaso valor fisiológico, posteriores investigaciones han revelado que estos derivados del acetil-CoA son combustibles importantes en el metabolismo energético. En el metabolismo de los cuerpos cetónicos, el acetato y el 3-hidroxibutirato son combustibles normales en el metabolismo aeróbico y son cuantitativamente importantes como fuentes de energía. Podemos ver en el músculo cardíaco y la corteza renal utilizan acetato como preferencia a glucosa, y el cerebro se adapta en las condiciones de ayuno o diabetes al uso del acetato como combustible. En ayuno prolongado, acetato o puede llegar a aportar el 75% de las necesidades energéticas del cerebro. Como podemos ver en la imagen, izquierda, perdón, el 3-hidroxibutirato es oxidado dando lugar al acetato y al NADH para su uso en la fosforilación oxidativa. En la imagen de medio podemos ver que el acetato es activado por transferencia del CoA procedente del succinil-CoA mediante una CoA transferasa específica. El acetoacetil-CoA se escinde entonces por medio de una tiolasa que libera dos moléculas de acetil-CoA que pueden entrar en el ciclo del ácido cítrico. El hígado puede suministrar acetato a otros tejidos puestos que carecen de esta CoA transferasa específica. Y por último, en la imagen derecha podemos ver que en los cuerpos cetónicos puede considerarse como una formación hidrosoluble y transportable de unidades acetilo. El tejido adiposo libera los ácidos grasos que en hígado son transformados en unidades acetilo, que le exportan como acetato a otros tejidos. El acetato también posee una función reguladora, que es las concentraciones altas de acetato en la sangre indican una abundancia de unidades acetilo y producen un decrecimiento en la velocidad de la lipólisis en el tejido adiposo. Ahora hablaremos sobre la biosíntesis de los ácidos grasos. En esa biosíntesis se inicia con un acetil-CoA. Sin embargo, esta se origina en el interior de la mitocondria por la descarboxilación del piruvato y bien por la oxidación de los ácidos grasos durante la beta-oxidación, de tal forma que es necesario que el acetil-CoA salga de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a muchos compuestos, entre ellos el acetil-CoA. Como no puede salir, en vez de esto salen equivalentes, es decir, alguna molécula del interior de la mitocondria capaz de generar acetil-CoA es exportada al citoplasma. En este caso es el citrato. Para ello se utiliza la lanzadera de citrato malato, también conocida como lanzadera citrato piruvato. El citrato sale de la mitocondria usando un transportador que exporta
citrato al mismo tiempo que importa malato, que de ahí viene su nombre. Utilizando la energía del ATP del citrato, se es convertido en oxaloacetato y se genera acetil-CoA. Esta reacción es básicamente la primera reacción del ciclo Krebs, pero en sentido inverso. El oxaloacetato es convertido en malato, que es similar a la octava reacción del ciclo de Krebs, pero en sentido inverso. Y el malato es incorporado a la mitocondria por la lanzadera citrato-malato. El malato recién producido de la mitocondria se incorporará al ciclo de Krebs para convertirse en oxaloacetato, que después originará el citrato. Esta podría continuar el ciclo de Krebs o salir de la mitocondria para participar en la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Una vez que se ha formado acetil-CoA en el citoplasma, puede dar inicio a la síntesis de ácidos grasos. De manera general, esta comienza con la síntesis del malonil-CoA y por medio de reacciones sucesivas que se permitirán en un ciclo se formará el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. A partir del ácido palmítico, se podrán sintetizar otros ácidos grasos de cadenas más largas o más cortas. También se podrá llevar a cabo la formación de dobles enlaces. Ahora, en la regulación de los metabolismos ácidos, la formación de fosforilada del piruvato deshidrogenasa es la formación activa enzimáticamente. En los adipocitos, la carencia de glicerol quinasa hace esencial la captura de la glucosa, controlada por la insulina, para generar glicerol 3-fosfato para la síntesis de triacilgliceroles. La biosíntesis de los ácidos grasos se controla en gran medida mediante mecanismos hormonales. Gran parte de la síntesis de los ácidos grasos de los animales tiene lugar en el tejido adiposo, en donde la grasa se almacena para su liberación y transporte a otros tejidos según la demanda, con objeto de satisfacer sus necesidades energéticas como mensajeros extracelulares. Las hormonas son muy adecuadas para estos papeles reguladores entre los diversos órganos. En la figura que podemos observar se resumen los principales efectos de la regulación de la síntesis de los ácidos grasos en las células de los animales. La insulina actúa de diversas formas para estimular la síntesis de los ácidos grasos. Uno de sus efectos consiste en estimular la entrada de la glucosa en las células, y este efecto aumenta el flujo a través de la glucólisis y la reacción del piruvato deshidrogenasa, que proporciona a su vez acetil-CoA para la síntesis de los ácidos grasos. La insulina activa también el complejo piruvato deshidrogenasa mediante la estimulación de su desfosforilación a la forma activa. El mecanismo de este efecto de la insulina no está claro, pero pues, se puede comportar incrementos de las concentraciones de calcio, del ion de calcio, que estimulan el piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Otro lugar de regulación que no se muestra en la figura es la transferencia de unidades acetil desde la matriz mitocondrial al citosol, en donde tiene lugar la síntesis de los ácidos grasos. Se controla por la fosforilación y desfosforilación de las proteínas enzimáticas, que no se conocen aún los mecanismos fisiológicos que intervienen en ello. La primera enzima cuya acción se dirige específicamente a la síntesis de los ácidos grasos es la acetil-CoA carboxilasa. La fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa por la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico tiene a inactivar la enzima. Las concentraciones de la acetil-CoA se reducen por la insulina. Otro mecanismo mediante el cual la insulina estimula la síntesis de los ácidos grasos. Por último, existen pruebas que indican que la síntesis de los ácidos grasos se controlan por la disponibilidad de equivalentes reductores. Recuérdese que el NADPH procede tanto del transporte del citrato fuera de la mitocondria
como en la ruta de las pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfato se controla a su vez mediante la inhibición de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa por el NADPH. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de otros lípidos. Los esfingolípidos representan una de las 3 grandes familias de lípidos presentes en la membrana biológica. Al igual que los glicerofosfolípidos y los esteroles, son moléculas antifáticas con una región polar hidrofílica y otra región apolar hidrofóbica. La biosíntesis de la ceramida, el esqueleto de los esfingolípidos, comienzan con la condensación descarboxilativa de una molécula de palmitoil CoA y una L-serina. La reacción es catalizada por una serina palmitoil transferasa, conocida como el SPT, heterodimétrica, dependiente del fosfato pirodoxal y el producto del 3-ceto-dihidroesfingosina. Esta enzima es inhibida por el beta-L-alanina y L-cicloserina. En levaduras está codificada por 2 genes, mientras que en mamíferos existen 3 genes para estas enzimas. El sitio activo se encuentra en la cara citoplasmática del retículo endoplasmático. El rol de esta primera enzima está conservado en todos los organismos estudiados. No obstante, existen algunas diferencias entre las taxas que tienen que ver con la ubicación subcelular de la enzima. La de las bacterias es citoplasmática, la de levaduras. Las plantas y animales están en el retículo endoplasmático. La 3-cetoesfingamida es subsecuentemente reducida por 3-cetoesfinganina reductasa, dependiente del NADPH, para producir esfinganina. La hidroceramida sintasa acetila después la esfinganina para producir hidroceramida. La ceramida se forma luego la hidroceramida desaturasa reductasa, que inserta un doble enlace tras la posición de carbono 4,5. En los mamíferos existen numerosos isoformas de ceramidas sintasas, cada una uniendo una cadena específica de ácido graso. A la base de cadenas largas, por lo tanto, las ceramidas sintasa y otras enzimas, la elongasa, proveen principal fuente de diversidad de los ácidos grasos en los esfingolípidos. Ahora vamos a hablar sobre las prostaglandinas, que se encuentran en prácticamente todos los tejidos y órganos. Son lípidos mediadores, autocrinos y paracrinos que actúan sobre las plaquetas, el endotelio, las células uterinas y los matocitos, entre otros. Se sintetizan en las células a partir de los ácidos grasos esenciales, y la fosfolipasa A2 crea un intermediario que pasa la ruta del ciclo oxigenasa o la lipooxigenasa para formar cualquiera de las prostaglandinas y toxobosano o leucotrienos. La ruta de la ciclooxigenasa producen tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas D, E y F. La ruta de las lipoxigenasas está activa en los leucocitos y en los macrófagos y sintetizas leucostriendo. Ahora vamos a hablar del colesterol, su metabolismo, su transporte y su influencia en la arteriosclerosis. El hígado tiene un papel fundamental en la regulación del colesterol y en las cifras séricas del LDL. Las entradas de lípidos al hígado son los remanentes de los kilomicrones. Después de la extracción de los triglicéridos,
las HDL y las IDL que contienen el colesterol esterificado que vienen de los tejidos periféricos. Además tienen receptores de alta afinidad que captarán las IDL circulantes. Las salidas son la secreción del VLDL con alto contenido en triglicéridos y los mismos tiempos sintetizan ácidos biliares a partir del colesterol y excreta ambos ácidos biliares y colesterol a la luz intestinal. Estas entradas y salidas regulan el equilibrio homeostático de la cantidad de colesterol existente en el hígado. LDL y otras sustancias en las paredes de las arterias forman un depósito de grasa llamado placa. A lo largo del tiempo, estas placas pueden estrechar las arterias y reducir el flujo sanguíneo. LDL lleva el colesterol hacia la placa y es por eso que se le llama el colesterol malo. En lugar común se puede acumular esta placa en las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos de la alimentación del corazón. La elevación prolongada de las concentraciones del LDL es lo que se conoce como la arteriosclerosis. El hígado también produce lipoproteínas de alta densidad, HDL. El HDL ayuda a remover el exceso de colesterol de las células, tejidos y de las placas de los vasos sanguíneos. Por eso se llama HDL colesterol bueno. El HDL regresa el colesterol al hígado, el cual lo elimina del cuerpo. Eso sería todo. Muchas gracias.